En el vídeo anterior hablamos de álgebra, en concreto de lo que es una operación y un grupo. Hicimos todo esto para poder ver un delfín, un objeto algebraico que aparece sorprendentemente en un contexto geométrico, tal y como puede parecer sorprendente toparse con un mamífero en el agua. Hoy vamos por fin a señalar a este delfín que vive en el vasto océano de la geometría. Ahora bien, este animal es escurridizo y no se deja ver fácilmente, así que el objetivo de este vídeo no será describirlo completamente, sino enseñaros la aleta que deja salir a la superficie para convenceros de que está ahí y explicaros por qué, aunque no lo podáis ver con todo lujo de detalles. Para los matebiólogos más curiosos haré un vídeo en un futuro donde rellenaré los huecos que faltan, pero por hoy vamos a jugar en el agua. Como breve repaso del vídeo anterior, vimos que era una operación, un proceso que toma dos objetos, entradas, los transforma y devuelve otro objeto del mismo tipo, la salida. Si te imaginas hacer la operación como formular una pregunta, la respuesta nunca podía ser no sé o dar varias opciones, tiene que ser una respuesta categórica. También habíamos visto tres propiedades que podían cumplir las operaciones: asociatividad, elemento neutro y existencia de inversos. No pasa nada si solo tienes una vaga idea de lo que son ahora mismo, basta con que nos quedemos con estas frases que las resumen. Asociatividad, da igual cómo reúna las cosas. Elemento neutro, hay una entrada que siempre deja a otras entradas igual, como el cero en la suma. Y existencia de inversos, siempre puedo deshacer una operación haciendo otra, como sumando un número negativo para contrarrestar la suma de un número positivo. Cuando se cumplían las tres a la vez, decíamos que estábamos ante una operación de grupo, y el conjunto de las entradas formaba lo que llamamos un grupo. Vamos a adentrarnos ahora en algo completamente distinto y que ya vimos en el primer vídeo: caminos. Lo que llamamos camino en matemáticas es más cercano a un paseo, una ruta continua de un punto de inicio a un punto de llegada. Estos caminos pueden estar en una multitud de espacios geométricos muy exóticos, pero por simpleza los dibujaré como si estuviesen en una superficie plana, tal vez con algún laguito de por medio que no se pueda cruzar a pie. En el primer vídeo expliqué por qué nos importan los caminos en geometría, así que tal y como las operaciones aritméticas nos ayudan a saber cosas más sofisticadas sobre los números, sería interesante ver si los caminos tienen también algún tipo de operación. Te daré ahora algunos segundos por si quieres pausar el vídeo y pensar en qué podría ser algo parecido a una operación entre caminos. Para que quede claro, el ejemplo en pantalla no es cómo va a funcionar nuestra operación, solo está ahí para que recuerdes que tiene que coger dos caminos como entradas y devolver un camino como salida. Esta pregunta es abierta y tiene más de una solución, así que no te desanimes si has pensado en algo que no se parece mucho a lo que voy a explicar. La clave está en unir paseos, o sea, en hacer un paseo y luego otro. Imagina que sueles ir por aquí para ir de tu casa al supermercado, y conoces también este otro camino para ir del supermercado al parque. ¿Hay una forma de ir de tu casa al parque usando solo estos dos caminos? Sí, claro, simplemente vas por el primero hasta el supermercado y después del supermercado al parque con el segundo. Esto te da un nuevo camino, que es una especie de combinación de los otros dos. Esto se llama una concatenación de caminos, y simplemente es coger como resultado de la operación el camino que resulta de pasear por uno y luego por el otro. El camino resultante empieza en el punto inicial de la primera entrada y acaba en el punto final de la segunda. Esto es un buen candidato a una operación. Sin embargo, en cuanto miramos un caso un poco más difícil, nos topamos con problemas. ¿Qué pasa si los dos caminos que quiero operar son, por ejemplo, un camino que vaya de tu casa al supermercado y otro que vaya de la farmacia al parque? ¿Puedes hacer un camino que vaya de tu casa al parque solo con esta información? Hacer un paseo e inmediatamente después el otro no vale, porque al llegar al supermercado tendrías que teletransportarte a la farmacia para poder empezar el otro camino inmediatamente. Esto no es continuo. ¿Podrías especificar un camino concreto entre el supermercado y la farmacia? Sí, pero esto ya hace que la operación dependa de algunas elecciones arbitrarias. ¿Coges el camino por encima del lago o por debajo? Además, aún peor, ¿qué pasaría si el supermercado y la farmacia están en orillas distintas de un río o un mar y que no hay paso por tierra entre ambas? Esta estrategia de poner otro camino intermedio ni siquiera funciona porque no existe ese camino intermedio. La cosa es que, tristemente, la concatenación, como le hemos explicado, no es una operación. Tiene este problema de que rompe la segunda regla. A veces le das dos caminos y es incapaz de darte un camino como respuesta, así que se ve obligado a decirte no sé.
Es normal que en el curso de una investigación en matemáticas la primera idea resulte prometedora pero no funcione del todo. No quiere decir que haya que abandonarla. Quizás la concatenación solo necesita algún arreglillo para convertirse en una operación de pleno derecho. Estos arreglillos serán el tema del siguiente vídeo, pero por ahora vamos a ver qué pasa si estiramos del hilo y tratamos a la concatenación como si fuese una operación de verdad, fijándonos solo en esos casos en los que funciona bien. La concatenación solo se puede aplicar en casos como el primer ejemplo que hemos dado, cuando el primer camino acaba donde empieza el segundo. Así, si queremos concatenar 3 caminos distintos, por ejemplo, cada uno tiene que acabar donde empieza el siguiente, como en este ejemplo. Concatenar 3 caminos así es tan fácil como concatenar 2, caminas por el primero, luego por el segundo y finalmente por el tercero, dándote este paseo total de tu casa hasta el parque. Además, fíjate, si primero concatenas los 2 primeros y después el resultado lo concatenas con este cortito, queda lo mismo, claro. Y pasa igual si primero concatenas los 2 últimos y después el primero se concatena con este. Aquí hemos agrupado los caminos de 2 maneras distintas y el resultado ha sido el mismo. Esto es algo que ya hemos visto antes, es la asociatividad. Da igual cómo agrupe las cosas operando, el resultado es el mismo. Así, si la concatenación fuese una operación, parece que sería asociativa, o sea, cumpliría la primera propiedad de un grupo. ¿Cumplirá las otras 2? Vamos a ver, el elemento neutro era una entrada, que si se operaba con ella, dejaba lo otro con lo que se opera igual, como el 0 al sumar. Bien, pues cambiemos un poco el paisaje y digamos que tengo un camino de mi casa al supermercado. ¿Cómo hago que este camino no cambie concatenándole otro camino antes, digamos? La solución aquí puede que a algunos os parezca brillante y a otros hacer trampa. Me quedo un rato en casa antes de salir al supermercado. Me explico, el primer camino que hago, que va a hacer las veces de elemento neutro, es quedarme en casa un rato. Después hago el camino que tenía previsto al súper. Si concateno estas 2 cosas, las hago seguidas, vaya, el resultado es un camino de mi casa al supermercado, pero donde no me he movido durante un rato. ¿Recuerdas cuando dije al principio que la velocidad de un paseo no nos importa? Lo único que estamos haciendo aquí es cambiar la velocidad a la que hago este paseo y por tanto lo consideramos como el mismo. Es normal que esto chirríe, porque en la vida cotidiana por supuesto que quedarse en casa no es dar un paseo, es todo lo contrario. Lo cierto es que es el único caso en el que la intuición de ver los caminos como dar paseos puede fallar. Si consultas la definición matemática concreta de lo que es un camino, sí, estarse quieto está contemplado en la definición y por tanto es, para un matemático, un camino. En fin, os pido que me creáis y añadáis a vuestra idea de qué es un camino estos casos particulares de quedarse quieto. Tienen mucho potencial para ser elementos neutros, así que nos interesan mucho. Sin embargo, fijaos que estoy hablando en plural, elementos neutros. No es lo mismo quedarte quieto en tu casa, que sería neutro para este camino de aquí, que quedarte quieto en la farmacia, que sería neutro para este otro. Parte de la gracia del elemento neutro, como el 0 para la suma, es que sea único. Aquí tenemos un montón de elementos neutros que hacen lo que queremos, pero no son todos el mismo. Vale, digamos que la concatenación cumple la propiedad de elemento neutro a medias. También puedes pensar que se pasa un poco, tiene demasiados elementos neutros y nos gustaría tener solo uno que funcione para todos los caminos. Muchas gracias. Y nos quedan los inversos. Su frase, siempre puedo deshacer una operación haciendo otra, nos viene que ni pintado, porque siempre puedo desandar lo andado. Olvidándonos de lo que significa un inverso en matemáticas, si yo te digo que hagas este paseo a la inversa, significa que lo hagas al revés, cambiando los puntos de salida y llegada. ¿Podría ser esto un inverso para la concatenación? Un inverso para una cierta entrada tiene que deshacer lo que ha hecho esta, dejando la situación como estaba antes. Por ejemplo, si he andado de mi casa hasta el supermercado y del supermercado al parque, y me doy cuenta de que se me ha olvidado comprar algo, me gustaría encontrar un inverso para el camino azul. Un paseo que borre este último trecho que he caminado, o sea, que me lleve de vuelta al supermercado sin que jamás haya andado hasta el parque. Esto obviamente es imposible sin viajes en el tiempo, y lo más sensato en esta situación es precisamente desandar lo andado. La situación al final no es igual que al principio, que es lo que tendría que hacer un inverso en toda regla, pero es lo mejor que podemos hacer caminando, no hay forma de borrar lo andado más allá de desandarlo, volver sobre tus pasos. Para que quede claro, el camino de arriba es el que nos gustaría obtener después de aplicar un inverso y el de abajo es el que obtenemos realmente. Digamos que la concatenación cumple la propiedad de los inversos filosóficamente. De una forma u otra, hemos encontrado que la concatenación tiene propiedades muy parecidas a las operaciones de grupos. Sorprendentemente, estamos empezando a entrever una estructura algebraica dentro de un contexto muy geométrico. Esta estructura se llama el grupo fundamental.
Este grupo depende de los caminos y por tanto del espacio particular en el que se encuentren, así que cada espacio tiene un grupo fundamental distinto. Quedan 3 grandes preguntas por responder para ver nítidamente a nuestro delfín el grupo fundamental. ¿Cómo haces que la concatenación sea una operación como tal? ¿Cómo haces que solo haya un elemento neutro? ¿Y cómo haces que desandar lo andado borre tus pasos? Sin embargo, los motivos de fondo de por qué los caminos y los grupos están relacionados ya los hemos explicado. Da igual cómo reúnas varios paseos seguidos, el trayecto final es igual, es responsable de la asociatividad. No moverte un rato no cambia tu paseo, del elemento neutro, y siempre puedes desandar lo andado de la propiedad de existencia de inversos. Esta es la aleta del delfín que os quería mostrar. Las razones fundamentales que muestran que un grupo, o al menos algo muy parecido, parece estar aquí oculto. En cuanto a los 3 problemas de antes, todos ellos tienen solución con tal de que modifiquemos un par de cositas, tal y como pasaba con la división en el anterior vídeo, que necesitaba un par de parches. Y realmente ya disponemos de la herramienta clave para ello. La vimos en el primer vídeo, pero os la he ocultado hasta ahora: las homotopías de caminos. Pero esos detalles, el proceso de pasar de una intuición a algo sólido y correcto, tendrán que esperar para la próxima vez. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Nos vemos pronto.